defines esta década, este recuento de, 1900, de 2010 a 2020, hablas de una década de volatilidad en América Latina. Empezamos la década con la izquierda en el poder en muchos países y terminamos el poder con la izquierda en ninguna parte y con la derecha entrándose en el poder. Y no solamente la derecha, una derecha reaccionaria ultra en países como Brasil y Bolivia. Y ni hablar de Estados Unidos. También el espectro de Estados Unidos es contundente. Hay que recordar que tuvimos un Obama en el poder hasta la mitad de la década y un Trump en los últimos 4 años. Y eso ha sido también una fuerza, como te digo, contundente para lo que pasa también en la región. Años volátiles, sí, sí, en que también hemos visto la muerte de iconos de la izquierda como Fidel Castro, como Chávez, la desgracia de otros como Lula y la irrupción en escena de personajes tan nefastos como Jair Bolsonaro. América Latina tiene la virtud de ser el nuevo mundo, el lugar más sincrético del mundo, donde confluyeron todas las razas y es una olla de fundición de culturas y razas, ideas, y es un lugar marcado por su afán de porvenir, es decir, sigue buscándose, sigue evolucionándose. Entonces, en ese sentido, o sea, no es un continente sedentario ni realizado, sigue buscando su futuro. No ha establecido Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no se puede consolidar democracia. Por eso es tan elusivo la paz cívica o la igualdad en América Latina, ¿no? Sigue un poco como el Far West. Dedicas un texto a México, una de tus crónicas, es una nueva revolución en México, ¿no? Eso lo escribiste cuando llegó López Obrador, la efervescencia, el mood, y a 2 años casi de distancia, ¿cómo lo es? Bueno, no llegó la revolución todavía. De hecho, el título tiene intención, son títulos flegmáticos que pone The New Yorker, ¿no? Es como, él proclamaba la nueva revolución en México, no es que había llegado todavía, y de hecho se pintaba como el próximo futuro ganador y lo fue, pero estos 2 últimos años han sido decepcionantes en muchos aspectos. Diría que sobre todo debido a la presencia de Donald Trump en el poder en Estados Unidos, que justamente utilizó México como su perro de patada para llegar al poder. En lugar de crear una revolución o emprender una revolución, o ni mucho menos una cuarta transformación de México, como lo prometió Andrés Manuel López Obrador, ha estado lidiando con un poco el NAFTA refrito y lamentablemente ha tenido que entregarse hasta cierto punto a las políticas agresivas de Trump para fungir como país policía a los migrantes centroamericanos. Ha logrado bajar el tono agresivo de Trump hacia él y hacia México, que supongo que es una forma de decir que ha salvado la dignidad del país, pero en términos prácticos está más sucumbido que nunca y no ha logrado todavía establecer una política de seguridad frente a lo que es el narcotráfico, frente a los feminicidios. Bueno, ni hablar. Realmente es preocupante. Creo yo que es criticable su afán de tener mañaneras todos los días y intentar conquistar siempre la pauta mediática en el país. Creo que no le sirve bien eso y ha de apartarse de ese afán mediático como para emprender una política de verdad, si es que quiere una cuarta transformación. Hablas de Andrés Manuel, lo defines como gurú místico. ¿Cuál es la diferencia entre el gurú místico y el Mesías tropical?
Mira, yo siempre pensé que la etiqueta de Enrique fue un poco exacerbado, inclusive habiendo leído su perfil, bien escrito, por supuesto, en su momento, siempre con el ojo agudo de Enrique Krause, que fue que hace como 14 años que lo escribió. Sí. Primero, México no es un país tropical y entonces siempre me, me chocaba un poco la etiqueta, pero de Mesías sí tiene algo, ¿no? Sí tiene el yo, ¿no? De México. En ese sentido, Andrés Manuel tiene algo del gurú místico, sí, que me viene más fácil decir que Mesías. Quizás yo no tenía una formación religiosa, a lo mejor lo tenía Enrique. En todo caso, sí, él tiene algo de Khalil Gibran o algo así, el bonachón que ve las cosas y lo siente. Y de hecho, él emana empatía. Él es muy simpático estar con él. Es Ujú. muy afectivo. Yo he conocido unos cuantos gurús. Y si Andrés Manuel López Obrador hubiese optado por crear una secta en lugar de entrar en la política, estoy seguro que tendría mucho éxito porque se nota que él quiere a la gente. Debe ofrecer consuelo y confort y solidaridad a la gente, que es un afán más, quizás más propio de alguien religioso que de un político necesariamente. Y quizás el ser sincrético del mexicano, pueblo que conoce tan bien él, emana esa necesidad y él responde. Sin duda hay una sincronía ahí cuando él está en la calle, cuando él está con el pueblo. Y eso es algo muy interesante de presenciar. No se nota en muchos políticos ese tipo de carisma. Él lo tiene. Él es un ser carismático. Es alguien de izquierda, pero que como Lula ha tenido que lidiarse con el gran capital para llegar al poder, ¿no? Algunos de sus aliados son capitalistas. Ujú. Eh, Tiene un sector de evangelistas que normalmente son de derecha que le apoyan. Es un tipo interesante en ese sentido y también tiene la izquierda, y tiene la gente indígena, y tiene la gente popular detrás de él. En el sentido de que él confunde las pautas y elude definición. Se me viene a la mente que es algo parecido a Lula, pero también un poquito a Perón. No lo había pensado antes. Y creo que déjame explicar, no se me ocurrió antes de esta pregunta. Perón fue un militar inspirado en Mussolini y luego él mismo dijo que él evolucionó y se hizo progresista, pero creo que siempre era facho. El Ujú. hecho es de que cuando murió ha dejado a los argentinos en vilos para siempre, aparentemente, con un espectro, el peronismo de la ultraizquierda hasta la ultraderecha. Entonces, vaya tipo, y que tenía un aspecto de eterno hasta cara aburrida, ¿me entiendes? No sé cómo ese hombre logró eso, pero lo logró. Y bueno, salvando todas las diferencias, AMLO es ningún militar, nunca lo fue, en fin, no es argentino. Es como un repositorio de todo, los deseos y fes mexicanos, ¿no? Son casos interesantes. Fidel también lo tuvo Ujú. y Chávez también lo tuvo. Ujú. Mira, Andrés Manuel López Obrador no es como ninguno de los otros, pero comparte algunos de los aspectos, quizás. A eso voy. Y en la medida de que elude definición fácil como alguien de la izquierda, aunque es de la izquierda, y, pero también ocupa espacios propios de la derecha, del centro derecha, o es o recibe beneplácito, apoyo de gente de la derecha, rompe un poco el molde.
No sé si es por ser mexicano y por ser México el país de excepción, por estar fronterizo con Estados Unidos, o porque Andrés Manuel López Obrador es Andrés Manuel López Obrador. No lo sé todavía. Son 2 años y estamos por ver todavía el desenlace de su gobierno. Si sigue Trump, yo creo que color de hormiga para todos, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador y México. Pero vamos a ver qué rumbo toma él si es que sigue Trump. Hasta ahora, por lo que se ve, ha optado por tirar los naipes en la mesa de Trump y no de Biden. ¿Crees que gane Trump? ¿Lo ves? Yo quiero que él se vaya a la cárcel. Eh, Creo que va a ganar Biden, porque no concibo que ese hombre execrable vuelva a ganar y arruina lo que queda de la democracia norteamericana. En la introducción de las crónicas, ya pues te agarró, se ve que la escribiste cuando empezaba la pandemia, en el amanecer de la pandemia, y dices que esto puede acelerar o profundizar los problemas de Latinoamérica. América Latina, por su condición, va a estar en la boca de todos después de esta pandemia. Es decir, es la región más plagada en sus índices. Brasil es el país con segunda cantidad de muertes, pero hay muchos otros países de América Latina con índices altísimos de contagio y de mortalidad. De cambio climático está la Amazonía y es uno de los últimos grandes reductos de la vida silvestre en el mundo y está en jaque ahorita, agudizado en gran medida por la estadía en el poder de Bolsonaro, pero también por las políticas de Donald Trump. Entonces, al salir de esto y tener líderes sensatos de nuevo en la Casa Blanca, ojalá Brasil también, podemos volver a plantear o ojalá se plantea una políticas de contención y de salvaguardaje del mundo, pensando en el cambio climático. Pero a la misma vez se va a tener que atender las vicisitudes creadas por la sobrepoblación, el desempleo, la injusticia social y todo lo demás, agudizado en gran medida en América Latina por la pandemia. En los estallidos sociales que vimos brotar en toda América Latina en el año 2019 se quedaron mermados por unos meses por la pandemia, y sin solución, y ahora han vuelto a brotar, por lo menos en Colombia y en Chile, y con reacciones violentísimas por parte de la fuerza de seguridad. Preocupante eso. Algo parecido a lo que estamos viendo con Black Lives Matter en Estados Unidos. Problema de la fuerza pública y Estado de Derecho es muy serio ya. Yo no me siento desesperanza, lo que sí preveo es que va a ser muy convulso y problemático en América Latina. Pero espero que con políticas y políticos sensatos en el poder, ojalá próximamente, podemos atenderlo, porque si no, no salgamos de esto. Hay como una línea de políticos, ¿no? Bolsonaro, Bukele, ahorita en Colombia también hay un resurgimiento también de los crímenes, a pesar del acuerdo de paz, los crímenes, como bien dices, Chile, Argentina, Daniel Ortega, Maduro, Así Andrés es. Manuel, a su manera, hay un prototipo de político latinoamericano, ¿no? Hay una tendencia al autoritarismo. Es uno de las figuras canónicas de América Latina y por eso queda siempre la nostalgia de un Pérez Jiménez, de un Batista o un Fidel o de ¿entiendes? De la dictadura militar en Brasil que tanto pregona Bolsonaro, de Perón, de Pinochet, de Odría, de Álvaro Gómez, Laureano Gómez, ¿me entiendes? O sea, de Torrijos, o sea, todos los bueno, en México tiene sus próceres y de mano fuerte algunos. Lo que pasa es que así fue formado América Latina, entonces es natural que la gente a veces añoran a la mano firme que deja todo claro, lo que los pueblos a veces se desesperan con el caos y la incertidumbre. Y en estos años ha habido mucha incertidumbre. Entonces,
Pero yo no creo que el latinoamericano de por sí está condenado a siempre repetir el pasado y siempre elegir el caudillo. No, yo creo que al, al llegar a mayor prosperidad y mayor y división equitativa de, de la riqueza en los países, con mayor educación, los latinoamericanos serán tan propensos de elegirse unos primeros ministros aburridos como era Europa. Llegamos al año 2020, estamos en un impasse entre varias posibilidades, algunas bien nefastas y otras con razón de esperanza. Pero estamos ahí, en ¿Tú qué? vilo. Yo soy optimista cuando pienso en América Latina, pero no quiere decir que en el corto plazo no va a ser difícil.